preciosos. La parashá de esta semana se llama Miketz, que significa al fin de todo, al fin de, o de cómo lo podías decir. Al fin de todas las pruebas, ya que está hablando de Yosef y lo culminó, entonces puede decir al final de las pruebas, al final de todas las dificultades. Ok, bueno, sigamos entonces la lectura del libro de la sabiduría diaria. La 10ª sección del libro de Génesis de Bereshit continúa con la crónica de Yosef. Comienza 2 años después del momento en que Yosef pidiera al copero del faraón que intercediera en su favor. Esta vez es el faraón quien sueña 2 veces y busca un intérprete calificado. Yosef interpreta los sueños del faraón en forma convincente. Explica que se refieren a 7 próximos años de abundancia, seguido por 7 años de hambruna, y que había que aprovisionarse con tiempo. En respuesta a esto, el faraón decide designar a Yosef virrey de Egipto. El comienzo de la hambruna conduce a los hermanos de Yosef a Egipto para comprar alimento que Yosef había almacenado durante los años de abundancia. Al ver a sus hermanos, Yosef idea una forma de determinar si ellos han abandonado su antiguo odio hacia él y están dispuestos a unírsele para hacer avanzar a la familia en su misión divina. Y en su primer sueño, el faraón ve salir del río Nilo 7 vacas robustas, seguidas por 7 vacas flacas que terminan devorándolas. En su segundo sueño, ve 7 espigas saludables siendo devoradas por 7 espigas raquíticas. Y esto es solamente, más que nada, viene siendo como una presentación de todos los temas que hay en esta parashá. Hay muchísimos temas y vamos a empezar a dar una lectura breve de cada de los temas y luego después estaremos dando una breve explicación de cada uno de ellos. Vamos a ver cuando el faraón despertó y se dio cuenta que lo que había visto era un sueño. El contenido de los sueños del faraón difería profundamente de los de Yosef. El faraón soñó con animales y cereales, no con trabajo. Los sueños de Yosef, en cambio, comenzaban con una imagen de trabajo, los hermanos juntando gavillas en el campo. Esto refleja la diferencia entre cómo Hashem, nuestro creador, provee sustento a las personas kadosh, a las personas puras, justas y a las malvadas. Hashem da sustento a las personas kadosh en forma directa con la recompensa merecida por su honesta labor de alinearse con su voluntad. En cambio, las personas malvadas se resisten a la idea de la autodisciplina y el trabajo. Y por ello, Hashem les provee sustento solo porque debe hacerlo para garantizar su existencia. Por otra parte, el sustento recibido sin esfuerzo es una bondad deficiente, dado que la naturaleza humana es tal que no aprecia de modo sincero lo ganado sin trabajo. Del mismo modo, en caso de que nos veamos tentados a pensar que podemos lograr algo sin trabajar duramente, debemos comprender que dichas nociones surgen de nuestro lado no kadosh. Por lo demás, todo aquello que recibamos gratuitamente está fallado o próximo a hacerlo. Y a pesar de que era evidente que los sueños del faraón algo decían sobre la economía de Egipto, ninguno de sus consejeros podía explicar cómo las espigas y las vacas robustas podían coexistir con las raquíticas. En ese momento, el copero del faraón recordó que Yosef había interpretado su sueño en prisión de manera correcta y mencionó esto a su amo, quien mandó a llamarlo. Yosef interpretó la existencia simultánea de los años robustos y los raquíticos en el sentido de que se debía almacenar granos durante los años de abundancia para contar con ellos durante los años de hambruna. Y bueno, aquí en este pasaje, ¿qué es lo que tú opinas acerca de este pasaje? Hablando de los sueños que tuvo Yosef y los sueños que tuvo el faraón. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la diferencia uno del otro? ¿Cómo tú puedes explicar esto?
Sí, pues antes que nada, pues es una bendición, una verajá muy grande estar aquí. Y precisamente en este cuarto día de Hanukkah que estamos, en este cuarto día de Hanukkah, estamos hablando de que Hanukkah son días para hacer Teshuvah, pues para ver la Rahamim de Hashem y hacer Teshuvah, recordar que por nuestros pecados fue destruido el Bet Hamidash. Y es una bendición muy grande, precisamente esta parashá es lo que habla de eso, de cómo hacer Teshuvah por medio de que vemos el relato de Yosef. Y ahorita está lo que está dando lectura y que preguntas, porque de eso de que qué es la diferencia de Yosef y Faraón, dicen los Jajamín, dicen que de hecho el Faraón tenía ese potencial para poder ver en el futuro, ver cosas así más allá de lo normal, pero ciertamente él no pudo ver lo que decía su sueño, no pudo interpretar su sueño. ¿Por qué tenía que ser Yosef el que tenía que interpretarle el sueño a Faraón? ¿Por qué? Ahí notamos una diferencia, porque la luz que tiene un Sadik es mayor que la oscuridad que tiene un Rasha. Y vemos quién era Faraón. Faraón era un super idólatra, un super arrogante. Bueno, él tenía mucha arrogancia. No era un justo, no era un Sadik. Entonces, por lo tanto, que el Sadik tiene que iluminar al que está en la oscuridad. Por ejemplo, el Faraón no pudo interpretar, nadie desde Egipto pudo interpretar el sueño de Faraón. Y como que Yosef, que no era de ahí de Egipto, y entonces Yosef, que era un Sadik, él pudo interpretar, traer a la luz, a la materia ese sueño que tuvo el Faraón. Y esa es la diferencia que vemos entre el Faraón y lo que es Yosef. Yosef era el Sadik, el Faraón era solamente un rey pagano, un rey que no era justo. Pero más sin en cambio, a través de eso, que Yosef, que era el Sadik, el que estaba en medio de todo eso, Hashem lo iba a usar para una misión muy importante, que es de dar a todos. Así como Hashem nos da, también Yosef supo dar a todos. No, a todos quiere decir que todo era preparado desde su sueño que él tuvo hasta que se cumplió su sueño en Egipto. Ahí es donde entonces Hashem manifiesta su rahamim y manifiesta su bondad, dando a todos. ¿Por medio de quién? De un Sadik. Por eso dice que nosotros somos Or Lagoyin. Or Lagoyin es que nosotros los judíos debemos de dar a todos los que demanden de la luz divina de la Torah. Ok, muy bien. Baruch Hashem. Bueno, estamos hablando acerca del siguiente tema, que viene siendo como dijo el faraón a Yosef: tuve un sueño, pero no hay nadie que pueda interpretarlo. Entonces los sueños de Yosef y el faraón llevaron al exilio del pueblo judío en Egipto. El exilio fue causado por los sueños, porque el exilio mismo es como un sueño. En los sueños pueden coexistir situaciones conflictivas y contradictorias. Y de forma análoga, nuestro comportamiento en el exilio parece hipócrita. El altruismo y el egoísmo consisten casi simultáneamente, que podemos pensar que no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Considerando todas nuestras faltas, podemos sentir que nuestra conexión con Hashem no es real y que nuestros esfuerzos por avanzar espiritualmente, en definitiva, inútiles. La conexión entre el exilio y los sueños nos enseña que, a pesar de que nuestras acciones y a veces puedan parecer hipócritas, no debemos ceder al desaliento. Debemos intentar vivir en la forma más consistente posible y no rendirnos ante errores momentáneos. Los efectos de nuestras faltas duran solo hasta que reparamos su daño a través del arrepentimiento. Los defectos de nuestras buenas acciones, en cambio, duran para siempre. Y bueno, vemos aquí, en esta parte yo puedo dar un poquito mi opinión. ¿Sí? Bueno, estamos hablando acerca de, dice que cuando nosotros tenemos buenas acciones, esto va a durar para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos buenas acciones? Dice que cuando no tenemos buenas acciones, esto
va a dejar hacer hasta que hagamos teshuvá, hasta que hagamos arrepentimiento. Entonces, cuando una persona hace arrepentimiento, entonces hasta allí es cuando va a llegar a parar de dejar de ser ¿cómo se puede decir? A hacer malas acciones, Sí, a comportarse no bien. Ujú. Entonces, hasta allí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si cuando hay malas acciones, hasta que no se haga este teshuvá, Teshuvá. es cuando hasta dónde va a llegar, o la persona va a seguir comportándose así hasta que haga arrepentimiento. Sí, Pero si tiene buenas acciones, eso quiere decir que va a llegar a ser hasta siempre. siempre. Sí. Ajá. Entonces dice que el faraón quedó tan impresionado con la hábil interpretación de sus sueños por parte de Yosef que lo designó virrey de Egipto con el fin de permitirle implementar su plan. Y tras ser nombrado virrey, Potifar, el anterior amo de Yosef, le dio a su hija en matrimonio. Entonces, durante los 7 años de abundancia, Yosef tuvo 2 hijos que se llamaron Menashe y Efraín. Si ya no hay más que agregar allí en esta parte, tenemos otro pedacito aquí que agregar acerca del siguiente tema, que es recordar para progresar. Yosef llamó a su primer hijo Menashe, dijimos. Llamó a su segundo hijo Efraín. La vida en el exilio requiere el empleo de 2 enfoques hacia el mundo en que apariencias son contradictorios por un lado, y debemos estar constantemente en guardia contra las influencias dañinas por el otro. Debemos involucrarnos con el mundo exterior para influirlo de manera positiva. Es claro que la influencia sobre nuestro entorno es un logro de mayor envergadura que la mera preservación de nuestros valores. No obstante, debemos primero cuidar la preservación de los valores, porque si olvidamos nuestras raíces, nada tendremos con qué contribuir al mundo. Los 2 hijos de Yosef, nacidos y criados en Egipto, personifican estos 2 aspectos de la vida en el exilio. Yosef llamó a su primer hijo Menashe, el exilio, causa que uno olvide. Para no olvidar su familia y su herencia, Yosef llamó a su segundo hijo Efraín, será fructífero, para enfatizar que nuestro propósito en el mundo es influir positivamente en él. Y a pesar de que, tal como influyera Yosef, los egipcios almacenaron granos durante los 7 años de abundancia. Apenas comenzaron los 7 años de hambruna, vieron que los granos acopiados estaban todos podridos, excepto lo que había almacenado el propio Yosef. Así fue como el pueblo de Egipto se encontró dependiente de él por su alimento. Yosef aceptó proveerles granos a condición de que se circuncidaran previamente. ¿Hay algo que puedas...? Okay. Ahí en ese tema estaba diciendo que Yosef les dio grano para que ellos se circuncidaran. Sí. O sea, que así como vino Abraham, que les enseñaba la Torah, o sea, les daba alimento, les daba provisión. De ahí es donde se aprende, fíjense, que se aprende la acción de Avino Abraham. Esa acción de Avino Abraham se le enseñó a Avino Isaac, y a Avino Isaac se le enseñó a Avino Jacob, y a Avino Jacob se le enseñó a su hijo Yosef. Por eso es que Yosef era el que iba a llevar esa verajá, ese trabajo, esa bendición, sí, de poder manifestar de que solamente era un solo creador, porque lo que hacía Yosef en medio de toda esa idolatría que estaba en Egipto, él a todos les decía que solamente había un solo creador. O sea que Yosef les hablaba a todas les hablaba, las personas, les iluminaba. Entonces, por eso Yosef era muy respetado, porque después de cuando Hashem le dio la interpretación del sueño, la profecía, y le dijo los sueños al faraón, se cumplió tal y como fue, lo vieron los egipcios. Entonces, de allí que aprendemos que Yosef tenía un nivel muy elevado. Yosef tenía un nivel bien elevado, que era el que iba a llevar la manifestación a la imagen de Hashem, que es el de dar a los demás. Así como Hashem nos da a todos, también nosotros tenemos que dar a los demás. Esa es la enseñanza. Y les enseñaba que tenían que circuncidarse, ¿no? Sí, y sabes que ahorita me acabo de recordar de algo, que hay
un comentario, leímos, no sé, me recuerdo que estamos haciendo un comentario de que hasta ahorita, fíjate que desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, que Hashem lo sacó de las plagas y toda esa historia que pasó, hasta ahorita la ciudad de Egipto no se ha podido levantar. No se ha podido levantar porque hasta ahorita ha caído tanta, pues se puede decir maldición, ¿verdad? Por todo su comportamiento que tuvieron. Hasta ahorita ellos todavía no se han podido, si ves que van a viajar a Egipto, a la ciudad de Egipto, dice que está todo destruido y todo está como en pobreza, mucha pobreza. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, se ha visto así eso, en esa parte. Es que en realidad, la verdad, hasta ahorita en este tiempo, Egipto vive en una pobreza tan miserable que no se han podido levantar desde la época que salió el pueblo de Israel de Egipto.